Bueno, vamos a continuar ahora con lo que es la teoría del enlace químico, lo que vimos hasta ahora, la teoría de Lewis y el modelo del TREPEP. Eh, Estrictamente hablando, digamos, no permiten explicar algunas cuestiones que realmente son importantes a nivel molecular, como por ejemplo, porque algunos sistemas moleculares eh, conducen la corriente eléctrica, porque algunos son semiconductores, porque algunos se comportan como aislantes, porque algunos son coloreados, porque algunos no. Desde el punto de vista de la estructura, ¿sí? Por ejemplo, el difluoruro de bario, el difluoruro de estroncio, ¿sí? Según el modelo de TREPEB, y nos dice que la geometría debería ser lineal, y sin embargo la geometría es en B. eh, la geometría molecular, digamos, uno la puede determinar o se determina experimentalmente, normalmente utilizando cristalografía, haciendo cristalografía, haciendo difracción de rayos X. Básicamente lo que se hace es se cristaliza esas moléculas y se les realiza experimentos de difracción de rayos X y a partir de los patrones de difracción, digamos, se pueden conocer los parámetros geométricos que tiene ese cristal, ¿sí? O sea, donde están ubicados en el espacio los núcleos en ese cristal. Entonces se sabe experimentalmente que el difluoruro de bario y el difluoruro de estroncio, digamos, son moléculas que tienen un determinado ángulo menor a 180 grados entre los dos enlaces, y según el modelo de TREPEP deberían ser lineales. O sea que hay varias cuestiones que no son explicadas eh, aplicando, o que no se pueden explicar aplicando la teoría de Lewis e incluso el modelo del TREPEP. ¿Por qué no lo pueden hacer? Bueno, tampoco es eso, uno debería sorprenderse, digamos. Eh, en realidad, la teoría de Lewis utiliza un modelo atómico que a duras penas es el modelo de Rutherford. En realidad es un núcleo, electrones internos, y en realidad lo único que le importa a la teoría de Lewis son los electrones de valencia, los electrones que están en el último nivel de energía. Eh, los electrones son puntuales, o sea, son partículas, eh, con lo cual la teoría, desde el punto de vista de la teoría atómica, digamos, el modelo atómico que nosotros estamos utilizando es realmente muy primitivo. Con lo cual uno ya todos los resultados que logró obtener, digamos, con el modelo de Lewis y la teoría de Lewis y el modelo del TREPED, digamos que son tremendamente satisfactorios para el tan bajo nivel de complejidad que desde el punto de vista estructural del átomo se está utilizando. Entonces es más que evidente que si nosotros queremos explicar algunas de estas cosas que yo les contaba, que no se pueden explicar con la teoría de Lewis, uno necesita utilizar un modelo atómico más elaborado, más evolucionado, con mayor nivel eh, de complejidad, ¿sí? Y para eso hay que utilizar modelos mecánico-cuánticos, o sea, utilizar el hecho de que el electrón ya no es una partícula, sino que se lo trata como una onda y que como tal tiene una función de onda y que como tal, digamos, yo puedo encontrar una función probabilidad que me va a determinar la forma de un orbital, que es el espacio ese en donde yo existe cierta probabilidad de encontrar el electrón. Y a partir de ese modelo, digamos, el modelo moderno del átomo, ver qué ocurre cuando dos átomos se acercan, ¿sí? Y eso es lo que hace la teoría del enlace de valencia, ¿sí? La teoría del enlace de valencia básicamente dice que un enlace químico se forma, ¿sí? A medida de que orbitales, o sea, que dos átomos se van acercando y empieza a haber interacción entre los orbitales de mayor energía, los de mayor tamaño, ¿sí? Los que están más afuera, los primeros que se ven entre ellos, ¿sí? Cuando estos orbitales empiezan a interaccionar y se solapan. ¿Qué significa que se solapan? Que ocupan la misma posición o la misma ubicación espacial, ¿sí? Por ejemplo, déjenme poner acá el puntero.
Por ejemplo, tenemos dos átomos de hidrógeno, esto es el orbital 1s, este es el orbital 1s, cada uno de estos orbitales tiene un electrón. A medida que yo los voy acercando, digamos, va a llegar un momento cuando esté lo suficientemente cerca que ambos orbitales 1s se van a solapar. ¿Qué significa que se van a solapar? Van a ocupar la misma región del espacio. Eso significa que en esta región del espacio hay cierta probabilidad de encontrar dos electrones. ¿Sí? Obviamente que esos dos electrones, para no violar el principio de exclusión de Pauli, uno tiene que tener spin, digamos, tienen que tener entre ellos dos spin antiparalelos. Si uno tiene spin de, por ejemplo, más un medio, el otro tiene que ser menos un medio. ¿Sí? Eso es para no violar el principio de exclusión de Pauli. ¿Sí? Obviamente esta densidad de carga negativa en el medio sí es el pegamento, ¿sí?, que existe o que mantiene unidos estos dos núcleos. ¿Sí? ¿El solapamiento ese únicamente se puede dar entre orbitales 1s? No. Estrictamente hablando, se pueden dar entre orbitales de energía parecida. Por ejemplo, en el caso tenemos en el cloruro de hidrógeno, tenemos el cloro, que tiene un electrón en el orbital 3p y se solapa con el orbital del hidrógeno, el orbital 1s del hidrógeno con un electrón. Ah, este tiene un electrón, este tiene un electrón. Digamos, esta es la región de solapamiento. O sea que un S con un P también se pueden solapar. ¿Sí? S con S, obviamente, también se pueden solapar. Va a llegar un momento en que estos dos orbitales, los 3P del cloro, para formar la molécula de cloro 2, se van a solapar, digamos, y hay una región de alta densidad electrónica donde existe la probabilidad de encontrar dos electrones con spin antiparalelo. ¿Sí? O sea que básicamente esta región de alta densidad electrónica es la que mantiene unido a estos dos núcleos con carga positiva. ¿Sí? Aquí tenemos el ejemplo del hidrógeno, ¿sí?, en donde básicamente hay dos principios en los que se basa, digamos, la teoría del enlace de valencia. ¿Sí? Y que basado en estos dos principios, nosotros podemos decir cuán estable o no va a ser un determinado enlace. Mientras mayor sea el solapamiento, ¿sí?, mayor sea el área en la cual estén ocupadas por dos orbitales atómicos pertenecientes a los dos átomos que se están uniendo, mientras mayor sea ese solapamiento, sí, mayor va a ser la fuerza del enlace. ¿Sí? O sea, mayor superposición, más estable va a ser ese enlace. Mayor es la fuerza del enlace, mayor fuerza, mayor estabilidad. ¿Sí? Porque mientras mayor fuerza de enlace haya, mayor energía yo no voy a necesitar si lo quiero romper. O sea, por eso mientras mayor fuerza, mayor estabilidad. Un átomo puede utilizar diferentes combinaciones de orbitales atómicos con el único objetivo de maximizar ese solapamiento. ¿Sí? Ya vamos a ver de qué se trata eso. ¿Sí? Básicamente aquí lo que tienen, acá a la derecha, ven el ejemplo que nosotros veíamos recién con el hidrógeno. ¿Sí? Fíjense en estos dos átomos, cada uno con un electrón. ¿Sí? A medida que estos dos se vayan acercando, obviamente el spin de uno de estos dos electrones va a tener que cambiar y va a haber en una región en donde vamos a nosotros tener la probabilidad de encontrar, ¿sí?, estos dos electrones con spin antiparalelo ubicados justo en el medio entre los dos núcleos. ¿Sí? Cualquier enlace, cualquier orbital se puede solapar con cualquier orbital de átomos. Bueno, el mayor solapamiento se da entre orbitales que tienen energías parecidas. O sea que un orbital 2s con un orbital 2s se va a solapar muy bien. Un 2s con un 2p también lo va a hacer muy bien. ¿Sí? Un 2p con un 2p también. Ahora, por ejemplo, un orbital 1s con un orbital 5p, capaz que el solapamiento, digamos, es mucho menor que el entre un orbital 2s y un orbital 2p. ¿Se entiende? O sea que mientras más parecida sea la energía de los dos orbitales que se están solapando, mayor va a ser ese solapamiento. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que les decía, un S con un S se puede solapar, un S con un P o dos P entre sí. ¿Sí? Veamos el caso del
hidruro de berilio. El hidruro de berilio, ¿sí? Es berilio, hidrógeno 2, esa es la fórmula molecular. La configuración electrónica del berilio, ¿sí? Tiene un Z de 4, es 1s2, 2s2, y la del hidrógeno, como ustedes saben, con un Z de 1 es 1s1. ¿Sí? De otra manera, o sea, nosotros tenemos dos hidrógenos, ¿sí? Y dos electrones del berilio, ¿sí? Ubicados en un orbital 2s. Y acá empezamos a tener un problema. Fíjense, este es un diagrama de energía igual que el de orbitales atómicos, que hacíamos diagrama de energía para decir, primero viene el 1s, después el 2s, los 3 2p, después el 3s, y así sucesivamente. Bueno, podemos hacer lo mismo, digamos, en donde este es el nivel del diagrama de energía para uno de los hidrógenos, este para el otro de los hidrógenos, y este es para el berilio. ¿Sí? ¿Dónde está el orbital 1s del berilio? Por acá abajo. ¿Sí? Pero acá tenemos un problema que es un poco más importante. Es, por ejemplo, que a medida que yo empiezo a acercar estos átomos de hidrógeno al átomo de berilio, ¿sí? Este orbital va a empezar a interaccionar con este orbital, el 1s con el 2s del berilio, y acá tenemos un problema, porque el berilio ya tiene, este orbital tiene 2 electrones. O sea que si se solapa con este va a haber una determinada probabilidad de encontrar 3 electrones en un mismo lugar. Y eso no puede ser. ¿Sí? Viola la regla de Hahn, el principio de exclusión de Pauli. No se puede. Entonces, realmente, ni este se puede solapar con este, ni este átomo de hidrógeno se puede solapar con el berilio. O sea, no se pueden unir estos 3 orbitales entre sí. ¿Sí? Por más que yo los acerque, nunca ese solapamiento va a dar lugar a un enlace químico porque estaría violando, digamos, como les decía recién, principio de exclusión de Pauli y regla de Hahn. ¿Sí? No se puede. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Bueno, una posibilidad es la de promover un electrón del orbital 1s del 2s del berilio, llevarlo al 2p del berilio. ¿Sí? Gastar energía, pero este electrón pasarlo a un orbital de mayor energía. ¿Sí? Esto es lo que se llama promoción. Entonces ahora sí, ya tengo en el berilio 2 orbitales atómicos con un electrón cada uno de ellos. Entonces ahora sí podría hacer solapar, ¿sí? Uno de los hidrógenos con el orbital 2s del berilio y el otro hidrógeno con el orbital 2p del berilio. Y ahí sí, como ambos orbitales en los dos casos van a tener un electrón cada uno, no tendría ningún problema y no estaría violando el principio de exclusión de Pauli y la regla de Hahn. Entonces, básicamente, cuando yo voy a tener un orbital 1s que va a interaccionar con el orbital 2s, ¿sí? Para darme, digamos, un enlace químico producto de ese solapamiento entre el orbital 1s y el 2s, y para este otro hidrógeno, ¿sí? Se solaparía con un orbital 2p, ¿sí? ¿Eso qué haría? Que este enlace, que es producto del solapamiento entre un orbital 1s y el 2s, sea distinto que el solapamiento entre un orbital 1s y un 2p. Naturalmente tienen que ser distintos porque la forma del orbital 2p es distinta que la forma del orbital 2s. Por lo tanto, el área de solapamiento no puede ser la misma y un enlace va a ser distinto que el otro. Seguro. ¿Sí? ¿Qué nos dice la realidad? Nos dice que el hidruro de berilio, ¿sí? Es una molécula lineal y ambos enlaces son equivalentes, son idénticos. Entonces, esto no nos permitiría explicar la observación experimental que nosotros teníamos, porque si ocurriera esto, o sea, el solapamiento de un orbital 1s del hidrógeno con el 2s del berilio y el del otro hidrógeno con el 2p del berilio, nos darían dos enlaces diferentes. Este enlace debería ser distinto que este enlace, y eso no es así en la realidad. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, lo que dijeron es, primero realizamos la promoción y después agarramos estos dos orbitales, los metemos adentro de una coctelera
y los hibridizamos, ¿sí? Los mezclamos, ¿sí? Y obtenemos dos orbitales híbridos. Fíjense que mezclamos un 2s y un 2p y obtenemos, o sea, son dos orbitales atómicos, uno 2s y el otro 2p, y obtenemos dos orbitales atómicos híbridos, que se llaman. ¿Qué es lo que es un híbrido? Una mezcla de dos cosas, que no es ni una ni la otra, es algo en el medio, ¿sí? De hecho, fíjense que la energía es algo intermedia entre el orbital 2s y el orbital 2p, ¿sí? Pero estos son dos orbitales híbridos degenerados. ¿Por qué son degenerados? Porque tienen la misma energía, ¿sí? En donde en cada uno de esos orbitales ahora yo puedo poner un electrón en cada uno de ellos. ¿Se entiende? Entonces lo que hice, ¿sí? Fue generar dos orbitales que tienen la misma energía, tienen la misma forma, entonces son perfectamente equivalentes, son degenerados, ¿sí? Entonces ahora yo tengo dos orbitales atómicos híbridos que se llaman sp. ¿Por qué se llaman sp? Porque es un s y un p, los que mezclé, ¿sí? Esta es la forma que tienen los orbitales sp. Fíjense que son como un p, pero en donde uno de los globos del p es más chico que el otro. Entonces, fíjense, este es un orbital sp y este es el otro orbital sp. Tienen un ángulo entre ellos dos de 120 grados. Y ahora sí, tengo dos orbitales equivalentes que pueden interaccionar con un orbital 1s del hidrógeno y el otro 1s del hidrógeno. Entonces ahora sí, cuando se mezclan, digamos, se solapan y este nivel de solapamiento y esta área de solapamiento son equivalentes. Por lo tanto, eso me va a dar lugar me va a dar lugar a una molécula, digamos que va a ser hidrógeno, ¿sí? Berilio, hidrógeno, que tiene las características estas que veíamos acá, ¿sí? Fíjense cómo es que ocurre esto de los orbitales híbridos, porque yo, ¿qué les dije? Los metemos dentro de una coctelera, evidentemente no es eso lo que ocurre. Lo que ocurre es que agarramos un orbital S, matemáticamente, ¿sí? Lo sumamos a un orbital P, y lo que obtenemos como resultado es un híbrido SP, que tiene esta forma, ¿sí? Acá está la suma, y acá es la resta. Ustedes me dirán, no, pero ahí lo está sumando. No, lo está restando, porque en realidad fíjense que la orientación es exactamente la opuesta, ¿sí? Fíjense que el lóbulo azul acá, esto recuerden los colores, uno es positivo, el otro es negativo, matemáticamente hablando, digamos. Entonces, cuando yo los giro, en realidad lo que obtengo es, digamos, esto es en realidad una resta, ¿sí? Al girarlo perfectamente. Entonces, una cosa importante es cuando yo sumo obtengo un orbital híbrido, cuando resto obtengo el otro. Una cosa importante que acá hay que tener en cuenta es que si yo mezclo dos orbitales atómicos, lo que obtengo son el mismo número de orbitales híbridos, ¿sí? O sea, yo tengo un orbital S, un orbital P, o sea, mezclé dos orbitales atómicos, lo que voy a obtener son dos orbitales híbridos, sp, ¿sí? Siempre se obtienen la misma cantidad de orbitales híbridos que el número de orbitales atómicos que mezclé, ¿sí? O que hibridicé. Entonces, ¿cuál es la energía? ¿De dónde sale la energía? ¿Por qué? Porque fíjense que hay dos procesos que requieren energía y hay solamente un proceso que me va a estar liberando energía. ¿Por qué? Esta es la situación inicial que yo tengo. Para que se puedan unir, para que se pueda dar el enlace, digamos, uno de estos electrones tiene que ser promovido acá, ¿sí? Para promoverlo hay que gastar energía para ir a esta situación. Y luego, desde esta situación, ahora hay que agarrar estos dos orbitales atómicos, hibridizarlos para obtener los dos orbitales atómicos híbridos. Esto también requiere de energía. ¿Y todo eso para qué se hace? Bueno, para que después ahora estemos en condiciones de formar dos enlaces químicos. Dos enlaces químicos. O sea, la promoción de un electrón seguida por la hibridización me va a permitir formar dos enlaces químicos, ¿sí? Esos dos enlaces químicos, la formación de los dos enlaces químicos, como yo siempre les había dicho, ¿sí? Libera energía, ¿sí? Entonces, significa que para que se forme un enlace químico, la energía liberada acá tiene que ser más grande que la energía,
o sea, la sumatoria de la energía de promoción más hibridización, ¿sí? Si no, obviamente el enlace no se va a formar. Veamos el caso de la molécula de trifluoruro de boro. El boro, esta es la configuración electrónica del boro, esta es la configuración electrónica del flúor. El boro tiene 3 electrones de valencia, el flúor tiene 7 electrones de valencia, ¿sí? Escribimos la estructura de Lewis, ¿sí? Nosotros sabemos, según la estructura de Lewis, tenemos el boro, un enlace simple, un flúor, otro enlace simple, un flúor, otro enlace simple, un flúor, ¿sí? Según la teoría del TREPEP, esos enlaces, digamos, es una molécula trigonal planar, ¿sí? Cuya ángulo de enlace entre cada uno de los enlaces son 120 grados. Eso es lo que sabíamos hasta ahora. Bien, veamos cómo es la teoría del enlace de valencia trata el caso del trifluoruro de boro. Tenemos esta es la configuración electrónica, o sea, el diagrama de energía para el boro, ¿sí? Tiene 2 electrones en el orbital 2s, un electrón en el orbital 2p, ¿sí? Así como está el boro, solamente podría formar un enlace químico. Solamente porque el único orbital que está en condiciones de reaccionar es este orbital 2p, que puede reaccionar con un orbital p del flúor. ¿Sí? El flúor tiene, fíjense, tiene el orbital 2s lleno y tiene tres orbitales p, de los cuales 2 están con 2 electrones ya. O sea que solamente un orbital p tiene un electrón. Entonces, este orbital 2p del boro podría reaccionar o está en condiciones de solaparse con el orbital 2p del flúor, ¿sí? Pero si fuese así, la molécula, o sea, la molécula entre el flúor y el boro sería flúor 1, boro 1. Sería una molécula diatómica, no esta, que tiene 3 flúor y un boro, ¿sí? Sería nada más un flúor, un boro. La realidad es que existe esta molécula. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, volvemos a hacer lo mismo. Promovemos un electrón del orbital 2s al orbital 2p en el boro, y ahora ya tenemos 3 orbitales atómicos en condiciones de interaccionar con 3 orbitales de 3 átomos de flúor. Un orbital interacciona con este, el otro orbital interacciona con este, y el tercer orbital, un tercer orbital p de un tercer flúor, estaría interaccionando con el orbital s. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Nuevamente tenemos el problema que 2 enlaces serían equivalentes, el tercer enlace sería diferente. Y no es el caso. El trifluoruro de boro tiene 3 enlaces que son perfectamente equivalentes uno con el otro. Son idénticos. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Bueno, que necesito disponer de 3 orbitales atómicos idénticos. ¿Cómo logro eso? Sacamos la coctelera nuevamente, agarramos el orbital 2s y agarramos 2 orbitales 2p, los mezclamos y obtenemos, como mezclamos 3 orbitales atómicos híbridos que ahora se van a llamar sp2. ¿Por qué el 2 acá arriba? Bueno, porque son 2 orbitales p los que yo mezclé. Me sobra solamente un orbital p. ¿Cuál va a ser la energía de estos orbitales sp2? Bueno, intermedia entre la energía del orbital 2p y del orbital 2s y de los orbitales 2p. ¿Sí? Intermedia, en el medio. ¿Sí? Un orbital 2p queda sin utilizar. Fíjense que ahora tengo 3 orbitales, tengo 3 electrones, ¿sí?, de valencia, con lo cual, digamos, cada orbital va a tener un electrón. Y ahora sí tengo 3 orbitales que son degenerados, porque tienen la misma energía, que son equivalentes, ¿sí?, y que como son 3, van a estar distribuidos en el espacio en una manera trigonal planar. ¿Sí? Veamos cómo es eso. Cuando mezclamos un S con 2 orbitales P, lo que se obtienen son 3 orbitales híbridos, porque mezclé 3 orbitales atómicos, obtengo 3 orbitales híbridos que se llaman sp2 y que tienen esta forma. ¿Sí? ¿Cómo están distribuidos? De esta manera, trigonal planar. Ahora, cada uno de estos orbitales tiene un electrón y puede interaccionar con un orbital p del flúor.
¿sí? De esta manera. Cada orbital, ¿sí? Este verde que está ahí, el orbital verde ese es este, ¿sí? Es el óvulo nomás, que es el único que dibujé. ¿Sí? Interacciona con uno de los orbitales P que tiene semillenos el flúor y se solapan y forman enlace covalente simple entre tres enlaces covalentes simples entre flúor y boro. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos, ¿sí? Es promoción, hibridización nuevamente. Pero ahora, como mezclamos un orbital S y dos orbitales P, obtenemos tres orbitales híbridos degenerados que ahora se van a denominar sp2. ¿Sí? Veamos el caso del metano. El metano es una molécula que ya la vimos también, es un átomo de carbono en el medio y según el modelo del TREPEP están la geometría, digamos, tetraédrica. Eso se ha visto experimentalmente y es así. ¿Sí? La geometría es tetraédrica. La estructura electrónica del carbono es esta, tiene 4 electrones de valencia, y la del hidrógeno es esta, tiene solamente un electrón de valencia, eso ya lo sabemos. Cuando escribimos, digamos, el diagrama de energía para el carbono, nos encontramos que tiene 2 electrones en el orbital S y 2 electrones en dos de los 3 orbitales P. ¿Sí? Ahora, visto desde este punto de vista, digamos, el carbono solamente podría formar 2 enlaces, o podría enlazarse con 2 átomos, ¿sí? Uno utilizando este orbital P, el otro utilizando este otro orbital P. Y nosotros sabemos, ¿sí?, que en realidad forma 4 enlaces, ¿sí? Entonces, nuevamente, ahora ya sabemos cuál es el truco. Hay que promover acá, este electrón desde el orbital 2s se promueve al 2p, ¿sí? Entonces ahora tenemos 4 orbitales atómicos ocupados por un electrón, estamos en condiciones de hibridizarlo, de meterlos adentro de la coctelera, ¿sí? Y como estoy mezclando 4 orbitales atómicos, lo que voy a obtener son 4 orbitales atómicos híbridos. Siempre se mantiene eso. Si mezclo 2, obtengo 2. Si mezclo 3, obtengo 3. Si mezclo 4, como en este caso, obtengo 4. ¿Sí? Fíjense que mezclé un orbital S y 3 orbitales P. Eso me da lugar a 4 orbitales híbridos sp3. ¿Sí? 4 orbitales híbridos sp3. Los 4 tienen la misma energía. Como tengo 4 electrones de valencia para repartir, los 4, digamos, esos 4 electrones van a ir uno a cada orbital. ¿Sí? De esa manera, fíjense, así es como se mezclan un orbital S y 3 orbitales P. Se obtienen 4 orbitales híbridos sp3 que tienen esta distribución geométrica tetraédrica. Entonces ahora ya estamos en condiciones, fíjense, esto sería el átomo de carbono con sus 4 orbitales híbridos sp3. Fíjense que se llama sp3 porque mezcló un S y 3 orbitales P, y ahora pueden solaparse, digamos, con orbitales 1s del átomo de hidrógeno y formar lo que es el metano. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, fíjense, ¿sí? Tenemos el caso del amoníaco. ¿Sí? Fíjense en el caso del amoníaco. El amoníaco tiene 5 electrones de valencia. ¿Sí? La configuración electrónica es 2s2, 2p3. ¿Sí? O sea, si uno escribiera la configuración electrónica de estos, del nitrógeno, o un diagrama de energía, nos quedaría más o menos así. ¿Sí? En donde obviamente este orbital 2s tiene menos energía, estaría un poquito más acá abajo. ¿Sí? Pero bueno, acá por una cuestión de comodidad lo puse digamos, porque es otra forma de, digamos, de explicar lo mismo, de representar lo mismo. ¿Sí? Ahora tenemos un problema acá, porque ¿cuál es el punto? Si yo agarro esto así, esto pareciera que ya está, que no puedo hacer más nada, porque no puedo promover un electrón de acá, del orbital 2s a uno de los orbitales 2p. ¿Qué ganaría? No ganaría nada, porque lo único que pasaría a tener ahora es que en lugar de tener un orbital 2s lleno, tendría un orbital 2s, tendría un orbital 2p lleno, o sea, que no ganaría nada con eso. Pero sí lo que puedo hacer es venir y hacer una hibridación. ¿Sí? O sea, meter estos 4 orbitales atómicos
adentro de la coctelera y obtener 4 orbitales atómicos híbridos sp3 que tienen exactamente la misma energía. ¿Sí? Ahora, uno de esos orbitales híbridos sp3, ¿sí?, va a estar completo, con los 2 electrones. Los otros 3 van a estar semillenos. Entonces, en realidad, el nitrógeno, la situación es que tenemos un par de, o sea, uno de esos orbitales atómicos híbridos que no puede formar un enlace químico. Esos son los que le llamamos electrones de no enlace. Fíjense, acá tenemos los 4 orbitales atómicos híbridos del nitrógeno sp3. Uno de estos orbitales tiene 2 electrones, por lo tanto no se puede solapar con nadie acá. ¿Se entiende? Entonces únicamente estos 3 que están semillenos, estos 3, son los que se pueden solapar con los 3 hidrógenos para dar la molécula de amoníaco. ¿Sí? ¿Se entiende? En este caso no hay promoción, sí hay hibridación. ¿Sí? En el caso del agua es muy parecido. Ahora tenemos un electrón de más, porque el oxígeno tiene un electrón más que el nitrógeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nuevamente, a la coctelera obtenemos 4 orbitales híbridos sp3. Ahora, en lugar de haber un orbital lleno, de esos orbitales híbridos tenemos 2 orbitales completamente llenos. Este y este. Solamente quedan 2 orbitales, ¿sí?, semillenos para poder interaccionar con el orbital 1s del hidrógeno y formar lo que es la molécula de agua. Por eso la molécula de agua es en forma de B, porque en realidad tiene 2 orbitales atómicos, bueno, que están del oxígeno que son de no enlace, porque no pueden solaparse con otro, porque si no tendríamos la probabilidad de encontrar 3 electrones en un mismo lugar y eso es imposible. ¿Sí? Se pueden encontrar solamente 2 y con spin antiparalelo. Bien, veamos cómo es la cuestión con los enlaces múltiples. ¿Sí? Veamos qué pasa con el acetileno. ¿Sí? El acetileno es esta molécula que ustedes ven acá, es una molécula lineal, en donde el enlace carbono-carbono, ¿sí?, es un enlace súper cortito. Los enlaces carbono-carbono hay como de 3 tipos. Unos que son relativamente largos, otros que son más cortos y otros que son más cortitos. Este es el más cortito. ¿Sí? Si uno escribe la estructura de Lewis para el acetileno, lo que encuentra es esto. ¿Sí? O sea, la teoría de Lewis predice muy bien el acetileno, ¿sí?, más allá de la geometría. Pero si uno le suma el 3PEP, digamos, predice todo perfecto en el acetileno. ¿Sí? Pero veamos que esta teoría predice algo más. ¿Sí? Fíjense, tengo el carbono, entonces tengo esta situación, tengo un orbital S lleno, un orbital P con un electrón, el otro orbital P con un electrón, y el tercer orbital P está completamente vacío. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Sí? Se promueve un electrón, ¿sí?, y se hibridizan 2 orbitales. O sea, para decírselos así, más fácil. Se mezclan un orbital S y un orbital P para obtener 2 orbitales híbridos sp. ¿Sí? Se obtienen 2 orbitales híbridos sp, ¿sí?, que son degenerados, que tienen la misma energía. Y después por encima quedan 2 orbitales p, los cuales yo no toqué, ¿sí?, no hibridicé. Esos quedan con la misma energía que tenía. ¿Sí? Luego, cuando hago la distribución electrónica, obviamente me queda dentro del orbital híbrido sp. Esto estrictamente hablando, digamos, esto es un orbital sp y este es el otro orbital sp. Cada uno con un electrón, digamos, que puede venir ahora y solapar con un átomo de hidrógeno de este lado y otro átomo de hidrógeno con el otro orbital. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Entonces, esta sería la imagen completa. Fíjense que tenemos ¿sí?, que sería la superposición de los 2 orbitales sp entre sí, ¿sí?, solapándose los 2 orbitales sp que unen los 2 átomos de carbono. Después, esta parte se solaparía con un orbital s que proviene del hidrógeno, ¿sí? Esta otra parte
se solaparía con el otro electrón que proviene del hidrógeno, ¿sí? Y me quedan dos orbitales p, ¿sí? Con un electrón cada uno sin haberlos tocado. Con lo cual, supónganse que este es el PI, este es el PZ. Acá aparece el PI, acá aparece el PZ. ¿Sí? Estos dos orbitales yo no los toqué. ¿Sí? Entonces, cuando tengo esta imagen así, esto que veo acá, en realidad, entre estos dos lóbulos, el azul y el azul, que se acercan así, es como que hay un pequeño solapamiento. ¿Sí? Y acá es como que hay una densidad electrónica por arriba y una densidad electrónica por abajo. Y con los otros dos que están así, estos que están acá en amarillo, medio verdoso, también cuando se acercan así hay un pequeño solapamiento, con lo cual hay un incremento en la densidad de carga acá y un incremento en la densidad de carga acá. ¿Se entiende? Entonces, en realidad tenemos lo que se conoce como un enlace sigma, porque es el solapamiento en la misma línea entre dos orbitales atómicos, a eso se le llama sigma, y cuando son perpendicular el solapamiento, como en este caso, en el azul con el azul, verde con verde, ¿sí? Se dice que son dos enlaces pi. Un enlace pi con el azul, azul, verde con verde, otro enlace pi. Entonces, en realidad, entre los átomos de carbono hay tres enlaces, un sigma y dos enlaces pi. ¿Sí? Un sigma y dos enlaces pi, donde los enlaces pi se debe a la interacción entre los orbitales p sin hibridizar. ¿Sí? Vamos a otro caso, porque el carbono es fantástico desde ese punto de vista. Puede hibridizar sp, puede hibridizar sp3 como vimos en el metano, pero también puede hibridizar sp2. ¿Sí? O sea que yo puedo agarrar un orbital s y dos orbitales p y que me quede sobre un orbital p sin tocar. Cuando yo hibridizo estos tres orbitales atómicos, tengo tres orbitales híbridos, sp2. ¿Sí? Estos tres orbitales híbridos sp2, cada uno tiene un electrón, y el orbital p, que quedó sin tocar, también tiene un electrón. ¿Sí? O sea, los cuatro electrones estos se distribuyen de esta manera. ¿Sí? Entonces, ahora, yo tengo tres orbitales de esta manera, acá tenemos un átomo de carbono. Entonces, uno de estos orbitales, sp2, interacciona o se solapa con el orbital sp2 de otro átomo de carbono, que está al lado, viene acá, ¿sí? Y estos otros dos interaccionan con dos orbitales 1s del hidrógeno, de dos átomos de hidrógeno. Entonces acá se forma un enlace carbono-hidrógeno, carbono-hidrógeno, y acá carbono-carbono, con otro orbital sp2 del otro átomo de carbono. Luego, ¿sí? Apareció otro átomo de carbono, a su vez le sobran dos orbitales que a su vez interaccionan con los dos hidrógenos formando esta molécula que tenemos ahí. ¿Sí? Veamos cómo es toda esa molécula en general. ¿Sí? Tenemos, esto es un enlace sigma. Fíjense que todos estos son sigma los enlaces, porque son todos en línea. ¿Sí? Fíjense que todos los que estuvimos viendo, estos por ejemplo son sigma. ¿Sí? Estos son sigma. Estos del metano son sigma porque son en la misma línea. ¿Sí? Los únicos diferentes que vimos son estos pi, que son entre los orbitales p, que quedan libres, que se acercan de manera perpendicular, no en la misma línea. ¿Sí? Fíjense que tenemos entonces, con el hidrógeno es sigma, con el otro hidrógeno es sigma, con el carbono tenemos uno que es sigma, pero ahora me sobra un orbital p. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, me sobra un orbital p en cada átomo de carbono. ¿Sí? Y ahora, entre estos dos orbitales p, obviamente, puede haber un solapamiento, como acá está mejor representado que en la imagen anterior. La imagen anterior, graficar esta nube por arriba, esta nube por debajo, era todo un lío. ¿Sí? Así que ahora, aparte del enlace sigma que hay entre, entre los dos átomos de carbono, también hay un enlace de tipo pi. ¿Sí? Fíjense, acá tienen el sigma, en donde un orbital sp2 está interaccionando con el hidrógeno, el otro enlace sigma, en donde está interaccionando con el otro hidrógeno, y el tercer el enlace sigma ocurre entre los dos orbitales sp2, de dos átomos de carbono distintos. ¿Sí? Lo que les decía, como estos son orbitales sp2, obviamente el ángulo de enlace son 120 grados. ¿Sí? Y esto es plano, es una molécula plana,
pero por encima del plano y por debajo del plano, digamos, tenemos la interacción de los dos orbitales p, que lo que hacen es como tener una nube electrónica por arriba, una nube electrónica por abajo, y que también ayuda a la conformación del enlace. De esa manera, nosotros, el caso del etano, tenemos un enlace sigma y un enlace pi, ¿sí? Un sigma, un pi. En el acetileno teníamos un sigma y dos enlaces pi, teníamos un enlace triple. Esto es un enlace doble, ¿sí? Y veamos cómo es en el caso, digamos, del etano, perdón. El eteno es el de recién. El etano, ¿sí? Esta molécula, ¿sí? En este caso, la hibridización tiene que ser sp, la hibridización del carbono tiene que ser sp3. La cosa es simple, fíjense. Cuando el carbono necesita unirse a dos átomos, tiene que sí o sí tener hibridización de tipo sp, ¿sí? Porque nos queda de esta manera, que se puede unir con dos cosas, ¿sí? Cuando necesita unirse a tres átomos, como es este caso, necesita hibridizarse sp2, porque obtiene tres orbitales moleculares, ¿sí? En este caso obtiene nada más que dos orbitales moleculares. Yo mezclo dos orbitales moleculares, perdón, no dije orbitales moleculares. Si yo mezclo dos orbitales atómicos, obtengo dos orbitales híbridos, ¿sí? Si mezclo tres, porque necesito que se una a tres, necesito mezclar tres, entonces obtengo tres híbridos. Si necesito que tener cuatro enlaces, obviamente voy a necesitar cuatro orbitales híbridos y para eso tendré que mezclar los cuatro orbitales atómicos para obtener los cuatro orbitales atómicos híbridos, ¿sí? Y de esa manera, si uno de esos orbitales híbridos interacciona con otro átomo de carbono para formar el enlace sigma carbono-carbono, y los otros tres orbitales, digamos, van a reaccionar con tres átomos o con el orbital 1s de tres átomos de hidrógeno para formar esta molécula, ¿sí? Fíjense que esta teoría, aparte de decirme qué átomo con qué átomo se va a unir, me dice en qué geometría. Y me dice cómo van a ser las densidades electrónicas esas en el espacio. Sí, es genial. Sí, es realmente genial. Porque si uno viera, digamos, la molécula de acetileno, yo no la tengo aquí, pero sería que hay una alta densidad electrónica acá y después hay una alta densidad electrónica todo alrededor. ¿Sí? Todo acá alrededor de este enlace hay como una dona así que lo está ayudando, ¿sí? En este caso solamente tenemos una densidad por arriba y la otra por debajo. En el caso del acetileno le estaría faltando como una densidad acá y otra densidad del otro lado del plano. ¿Se entiende? Bien, llegamos hasta acá. Después en un tercer video vemos lo de la teoría de orbitales moleculares.